de la oficina. Mil disculpas. Bueno, sin, sin más tiempo que perder, por favor les voy a rogar que empecemos con las exposiciones. Entonces, ¿qué grupo está listo? Buenas noches, docente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. Te diga cómo está. Quería el ingeniero René y mi persona, si bueno, si están dentro de los voluntarios, poder ser nosotros los primeros, ¿no? En poder presentar el Claro que trabajo. sí, sin ningún problema. Por favor, puede empezar a compartir su pantalla. Ya, ingeniera. Ingeniera, una consultita más antes de hacer la Dígame, presentación. dígame. El PDF que usted nos pide que subamos a la plataforma, Sí, ¿solamente sería de la presentación convertido a PDF o también un sí, documento más? no, no, puede ser. Si ustedes han realizado la presentación, eso lo pueden subir en formato PDF. Si han realizado algún documento también extra, pueden subirlo también. Eso yo voy a ponderarlo sobre su nota. ¿Ya? Comprendido, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahorita comenzamos con la Ok, presentación. muchas gracias. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, se visualiza, Sergio, está bien. Ya, gracias. Oh, Bueno, el ingeniero Guzmán, mi compañero y yo vamos a presentar el trabajo práctico final, ¿ya? Entonces voy a dar inicio a la presentación. adelante. Gracias. Bueno, este trata sobre el análisis de calidad de agua y suelo con fines para riego, ¿no? Como podrán entender, es el trabajo práctico final, ¿ya? Los maestrandos es Jorge René Guzmán Arnés y mi persona, Sergio Andrés Catalá tercero, ¿no? Y el docente, la ingeniera máster en ciencia, Alison Caterina Yáñez García, ¿no? Persona encargada de dar este módulo. Diciembre 2024. Bueno, una foto para que conozcan quiénes son los integrantes de este trabajo. El ingeniero René Guzmán y mi persona, ¿no? Sergio Andrés Catalá. En esta foto se puede apreciar también el perfil o el perfil o la calicata de un suelo, ¿no? Siguiendo con la presentación, ubicación del estudio del suelo y calidad de agua para riego. Se tiene, en este caso, se tiene el Centro de Investigación y Manejo de Recursos Naturales Renovables CIMAR, entre paréntesis, eso significa la sigla CIMAR, ¿ya? Misma in- Mismo centro que se encuentra ubicado en la provincia Obispo Santisteban y que es la primera sección del municipio de Montero, ¿no? Del departamento de Santa Cruz. Cabe aclarar que se encuentra a una altura de 298 metros sobre el nivel del mar y que la evaluación del suelo y el agua se realizó en las parcelas productivas y de investigación de este centro de investigación, ¿no? Llamado CIMAR. ¿De qué? De la Facultad de Ciencias Agrícolas, de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Se ha identificado la siguiente zona como un lote fisiográfico para la extracción de muestras y posterior análisis de calidad de suelo y agua y obteniendo los siguientes resultados. Eh, Vemos en la siguiente diapositiva ya dónde está ubicado a nivel Bolivia, a nivel departamento y a nivel municipio, ¿ya? Vemos también aquí una imagen satelital. Como pueden apreciar, el Centro de Investigación CIMAR está rodeado de una zona urbana, ¿ya? Y esta es la carretera de Montero de ida hacia Cochabamba, ¿no? Entonces, este, lo que ven delimitado con líneas amarillas, ¿ya? Es en sí el predio del CIMAR, que está conformando casi unas 18 hectáreas, ¿no? Y lo que ven, el cuadrado o el polígono rojo, ¿no? Con una coloración rojiza, es de 1 hectárea
y sus dos tareas, que es en esa zona o en esa parte donde se ha extraído la muestra de suelo. Y al ladito está el pozo de agua del CIMAR, ¿no? Que es una fuente de agua subterránea, ¿ya? Que tiene más o menos de profundidad unos 100 a unos 110 metros. Continuando con la presentación, estos son los resultados del análisis de humedad, ¿ya? Provenientes del laboratorio del CIAT, que es el CIAT, es el Centro de Investigación Agrícola Tropical. Aquí ya están los análisis físicos y químicos del suelo, ¿ya? Y correspondiente se va desglosando la información, ¿no? Remitente el CIMAR, dirección Montero, número de teléfono de la directora del Centro de Investigación, con qué finalidad, proyecto, investigación, latitud y longitud, ¿no? Departamento, provincia, procedencia, propiedad, dirección, lugar de muestreo, lote identificado como 2.2 puntos. Cabe recalcar, docente y compañeros de la maestría, que la fecha de muestreo se hizo un 5 de agosto del 2023, ¿ya? Este, antes de hacer ese muestreo, el cultivo que predominaba o que estaba anterior era de soya y actualmente, después del muestreo, ya el que ha precedido ha sido el de caña de azúcar. La profundidad ha sido de 20 centímetros y la fecha de ingreso que ingresó a los laboratorios, esa muestra, ha sido el 7 de agosto del 2023, es decir, 2 días después del muestreo. Resultado, ya, esos resultados que nos han dado se los ha trabajado, ahí están. Y bueno, ha venido después la interpretación, ¿no? Información general, nuevamente propietario, código, fecha, de muestreo, provincia, municipio, nombre de la propiedad, identificación del lote, cultivo, profundidad y coordenada, ¿no? Información general. Después los resultados, hemos visto los parámetros como ser pH, conductividad eléctrica, densidad aparente, calcio, magnesio, sodio, potasio, capacidad de intercambio catónico efectiva, fósforo, materia orgánica, nitrógeno total, porcentaje de humedad, arena, limo, arcilla y la textura, ¿no? Cada uno correspondiente con sus unidades, los resultados que ha dado el laboratorio del CIAT, la clasificación, ¿no? Y una escala dando a cada parámetro si es bajo, medio y alto, ¿no? Con ciertas coloraciones, que la coloración verde representa bueno, óptima, la coloración amarilla media a regular y la coloración roja abajo, ¿no? Entonces, para aclarar a usted docente y a todos los compañeros, la textura del suelo ha sido franco arcillo arenoso en base a los porcentajes, aquí lo tenemos, 54% arena, 14% limo, perdón, y 32% arcilla, ¿no? Y aquí pueden ver la interpretación mediante una tabla, ¿no? De los demás parámetros. Por consiguiente, interpretación resumida de los valores anteriores. El potencial de hidrógeno, pH, del suelo es suavemente alcalino. La conductividad eléctrica es baja, por lo que no hay problemas de salinidad. La densidad aparente es moderada, por lo que no hay problemas de compactación que interfieren en el crecimiento de las raíces. Eso lo vamos a ver con ustedes en el perfil que hemos realizado con el ingeniero René Guzmán, ¿ya? El contenido de calcio es bajo, el magnesio es medio, el contenido de sodio es bajo, el potasio se encuentra a un nivel bajo, la capacidad de intercambio catiónica efectiva es baja, el contenido de fósforo es alto, la materia orgánica se encuentra a un nivel bajo, el nitrógeno total tiene una relación, ¿no?, con la materia orgánica, se encuentra también a un nivel muy bajo. La humedad disponible del suelo en estas condiciones son de niveles medios cercanos a capacidad de campo cuando se obtuvo la muestra. En este suelo la fertilidad es de media a baja, en eso está categorizado, y que las cantidades actuales de calcio, potasio, nitrógeno y el contenido de materia orgánica son factores que pueden limitar el desarrollo y producción de los cultivos, ¿no? En base a la interpretación. Aquí vemos alguna foto del muestreo, ¿no? Entonces se lo hizo en la respectiva fecha y con el personal encargado de laboratorio, ¿no? En su momento, ¿ya? Ahí está mi persona participando, ¿no?
Y bueno, por consiguiente, vienen los equipos de trabajo que se hizo para el perfil, ¿ya? Del suelo y para la obtención de muestras y la preparación de la calicata, ¿ya? En este caso, le cedo el espacio al ingeniero René Usman para que él pueda explicar la siguiente diapositiva. ¿Estamos con usted, ingeniero? Sí, gracias, Sergio. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Entonces, aquí vamos a proseguir con la presentación del trabajo que hemos realizado con Sergio. Entonces, aquí estamos ilustrando los materiales de trabajo que hemos utilizado para la preparación de la calicata. Aquí se puede observar a las palas, am, picotas, y también se han utilizado GPS, las plantillas para la utilización del levantamiento de la información. Y aquí se puede ilustrar, ¿no? La calicata que hemos ido trabajando para la descripción del perfil del suelo. La calicata se ha construido de un frontis de largo de 3 metros de ancho, y el ancho de la calicata ha sido de 1,10 y su profundidad de 90 centímetros, ¿no? Aquí entonces ilustra cómo hemos ido trabajando la calicata. Usted me dice, ingeniero, y siguiente, y yo continúo con la siguiente diapositiva, ¿no? Siguiente, por favor, Sergio. Listo. ¿Me confirma, ingenieros y Sí, docentes? ya, Sí. Ok, ok. está bien. Bueno, aquí ya se está haciendo la descripción del perfil del suelo, donde se puede apreciar que hay una profundidad de una coloración de un marrón oscuro hasta los 30 centímetros. Después hay unos 10 a 12 centímetros, hay una lámina de una tonalidad rojiza en todo el perfil del suelo. Entonces se ha estado evaluando el desarrollo del sistema radicular. Este perfil se ha implementado en medio de un cultivo de caña de azúcar, donde hemos podido apreciar que hay un buen desarrollo de radicular con las raíces primarias hasta los 30 centímetros, y las raíces secundarias han ido profundizando hasta los 90 centímetros, ¿no? Eso se ha podido apreciar a lo largo de toda de la calicata, ¿no? Entonces, una estructura liviana y haciendo todas las evaluaciones, ¿no? Un buen desarrollo de las raíces penetrando hasta los 90 centímetros, y en estos últimos meses ha estado lloviendo en Santa Cruz y se ha encontrado, ¿no? Suficiente humedad en el perfil del suelo. Siguiente, por favor, Sergio. Listo. Entonces hemos hecho una descripción también de la estructura, ¿no? De los diferentes niveles, donde la estructura es frágil porque tiene mucho porcentaje de arena, y el cambio de la tonalidad del color en la estructura en el perfil del suelo cambia casi todavía a los 90 centímetros de profundidad. Entonces la tonalidad del color oscuro está hasta los 90 centímetros, y excepto hay una franja que se muestra de una tonalidad rojiza entre 10 a 12 centímetros a una profundidad de 20 a 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí hay las diferentes tonalidades, en la estructura se puede ver en la parte superficial, en la capa más fértil, una tonalidad de color más oscuro, pero la estructura es un poco frágil. Y aquí en esta ilustración ya la tonalidad del color es más rojizo, ¿no? Entonces se ven más oxidaciones de hierro. Siguiente, Sergio, por favor. Listo. Ahí hay buen nivel de porosidad,
se puede ver, ¿no? La ilustración de la calicata que hay un buen desarrollo radicular hasta los 90 centímetros de profundidad. También hemos estado probando en la calicata el- la compactación de suelo utilizando un cuchillo, donde aquí Sergio en la ilustración se ve que hace un corte en el suelo para ver a qué nivel de profundidad, más o menos, hasta qué nivel de profundidad se podría hacer fácilmente el corte. Y aquí se ha podido ver de que con un poco de fuerza ha ido penetrando casi hasta los 30 centímetros de profundidad. Después de los 30 centímetros ya se ve que hay una compactación moderada. Entonces aquí en esta ilustración ya aquí se puede ver el cuchillo ha hecho un corte sin mucho esfuerzo hasta los 30 centímetros de profundidad y a partir de los 30 centímetros ya se ve una ligera compactación, ¿no? De aquí en el perfil del suelo. Entonces aquí donde se puede ilustrar, el cuchillo penetró con un poco más de facilidad hasta los 30 centímetros de profundidad y, y ahí se puede determinar también con este tipo de instrumentos, ¿no? La compactación de suelo. Pero aquí no se observa una fuerte compactación, los suelos son más livianos y hay una buena penetración de raíces hasta los 90 centímetros de profundidad. Siguiente sería, por favor. Listo. Bueno, pasando ya a la parte de análisis de calidad de agua, aquí también hemos hecho las prácticas del muestreo del agua. Aquí tenemos los resultados del análisis del agua realizado en el laboratorio del CIAT, en el Centro de Investigación Agrícola Tropical. Y para poder ilustrar mejor la imagen, ah, vamos a poder observar en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor, para que se pueda apreciar mejor los valores. Sí. Entonces aquí están los resultados del laboratorio acerca de la calidad del agua. Tenemos un pH de 7.6, la conductividad eléctrica de 1454 microsiemen por centímetro, las cantidades de calcio, magnesio, sodio, potasio en equivalentes por litro. Aquí tenemos los resultados de carbonato, bicarbonato, cloro, sulfato y también los resultados de la relación de absorción de suelo. La siguiente diapositiva, por favor, para hacerla un poco más la interpretación de estos resultados en función a las tablas de referencia. Según los indicadores de primer grado, tenemos un pH con 7.6, un pH suavemente alcalino, la conductividad eléctrica de 1457 con un problema creciente y en cuestiones de sodio no hay ningún problema de toxicidad. Y la relación de absorción de sodio nos muestra que está libre de sodio y según la clase según esto vamos a ir detallando más en la ilustración de la identificación de la calidad del agua, según las normas de Riverside, son aguas utilizables para riego con ciertas precauciones. La siguiente, Sergio, por favor. ¿Ya? Entonces se han hecho todos los cálculos de acuerdo a las fórmulas que hemos podido aprender en la maestría. Entonces hemos calculado los contenidos de salos solubles, hemos tenido un valor de 932.48 con los valores obtenidos, el porciento de sodio soluble con un valor de 1.8 buena, el porciento de sodio intercambiable de 0.25%, un nivel bajo. Siguiente. ¿Ya? Seguimos con los indicadores de segundo grado. La dureza, según los cálculos, nos muestra un valor de 33.6, que nos da aguas duras, según la salinidad potencial, un valor de 14, un agua acondicionada, y la relación de absorción de sodio nos da un valor de 0.25, y el carbonato sodio residual con un valor de negativo de 57.8, que son aguas recomendables para riego. Siguiente. ¿Ya?
Ya dentro de los indicadores de segundo grado, hemos hecho los cálculos del porcentaje de sodio soluble con un valor de 1,75% bajo. También por la forma del porcentaje de sodio intercambiable utilizando los valores del gas, tenemos un valor de 0,25% que confirma un nivel bajo de por ciento de sodio intercambiable. La relación de calcio o índice de Kelly calculado, obtuvimos un valor de 32,7%, muy cercano a los 35, que por encima de los 35 nos señala que son muy buenas para la utilización del riego. La siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ya según las normas para la clasificación del agua para el riego, hemos utilizado la norma de Riverside, donde se ha utilizado la conductividad eléctrica de 1457 microsiemens por centímetro y con el valor de la relación del sodio de 0,25. En esa intersección de esos dos puntos nos muestra la relación del tipo de suelo C3S1, que nos indica que son aguas utilizables para el riego con ciertas precauciones y con bajo contenido de sodio. Siguiente. Estamos utilizando también la norma del Wilcox con el porcentaje de sodio intercambiable con un valor de 1,8% y la conductividad eléctrica de 1457 microsiemens por centímetro. Entonces nos muestra en la intersección que según la norma de Wilcox, con un agua de excelente a admisible. Las aguas de buena calidad. Siguiente. Entonces, utilizando la norma de Green, utilizando el porcentaje de sodio intercambiable de 1,8% más el total de sales con 65,4 mil equivalentes por litro, haciendo esa intersección, nos muestran este punto de color celeste, mostrándonos o indicándonos un agua de buena calidad para el riego. Siguiente. Entonces hemos ido también haciendo revisión bibliográfica donde hemos podido encontrar la relación de la absorción de sodio con la relación de la absorción de sodio corregido, ¿no? Recomendado por la FAO, es similar al gas, pero con el calcio corregido en la fórmula, donde estas son las fórmulas para la corrección del calcio y con esos valores tenemos un gas corregido de 1,24. Siguiente, por favor. Y este gas corregido está relacionado con la infiltración del agua. Entonces, con esos dos valores, en este nanograma, según la FAO, entonces haciendo la intercepción, aquí con el gas corregido de 1,24 y con la conductividad eléctrica ya en 10 siemens por metro, tenemos que las aguas, o sea, o el suelo no tiene ninguna reducción en la infiltración, ¿no? Por el contenido de sodio. Siguiente, por favor, Sergio. Pues aquí tenemos el pozo donde se utiliza para el riego. Un pozo, como mencionaba Sergio, es un pozo que tiene una profundidad de 110 metros de profundidad con una bomba sumergible eléctrica donde se utiliza para los riegos por aspersión y riegos por goteo. Siguiente, por favor, Sergio. Y también haciendo las prácticas, ¿no? Del muestreo de agua, haciendo el lavado de las botellas para la toma de las muestras y donde se sumerge completamente la botella para que el envasado mismo se haga dentro de la fuente del balde y aquí teniendo la muestra ya listas para mandar al laboratorio, ¿no? Siguiente, Sergio, por favor.
Bueno, gracias, ingeniero. Continuando con la presentación, habiendo presentado la ubicación, los mapas, los resultados, la interpretación tanto de la calidad de agua como también del suelo, hemos llegado a la siguiente recomendación, ¿no? Sabiendo que el contenido de materia orgánica es bajo, ¿no? Podemos deducir que puede impedir a la formación en el suelo, favoreciendo la compactación, y que por otro lado también se recomienda dar énfasis en elevar la materia orgánica para evitar la volatilización del nitrógeno y así también aumentar la capacidad de intercambio catiónico efectiva, ¿no? Por otra parte, también se recomienda monitorear el pH del suelo e implementar prácticas para evitar que se incremente la salinidad y fertilizar con nitrógeno, más calcio y potasio y más magnesio, ¿no? Y por parte del agua, el agua es apta para el riego con ciertas precauciones y también se recomienda realizar monitoreos frecuentes, ¿no? Docente, compañeros presentes, para poder terminar con esta presentación, que quisimos nosotros mostrarle un pequeño video, que no es largo, a lo mucho un minuto, de lo que es el CIMAR, de lo que son algunas parcelas, de lo que es el tema del riego, ¿no? Y bueno, de lo que tanto mi persona como el ingeniero René Guzmán participamos y estamos dando parte de la docencia en esta carrera y en este centro de investigación, ¿no? Con esto agradecemos el espacio, ¿no? Y su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, ingeniero René, por la presentación, por el trabajo, por la dedicación que le han dado al proyecto, ¿no? Eh, solo una consulta que me ha llamado bastante la atención. Era, bueno, en realidad son dos. La primera es que cuando empieza la exposición, me dicen que en el área la fertilidad del lugar propiamente, de CIMAR, ¿no es cierto? La fertilidad del lugar es de media a baja. Sin embargo, ahora en las imágenes o en el video que muestran, yo veo que la fertilidad es bastante buena porque incluso el agua que ustedes han obtenido es de buena calidad, ¿no? Entonces, tal vez consultarles sobre cómo ustedes mejorarían o darían mayor énfasis a la materia orgánica, ¿no? Porque esa es una de sus recomendaciones. Docente, la palabra. Bueno, comentarle que los predios de la carrera, ¿no? Se iniciaron cuando se inició esta carrera, por lo cual, en conversación con el docente de la materia recuperación de suelo, sabiendo y conociendo también estos resultados, ¿no? Y dando énfasis con el tema de la materia orgánica, hemos visto y se tiene pensado
poder ayudar a recuperar o a subir esos niveles de materia orgánica con el tema de los cultivos, ¿no? De cobertura, ¿no? Los abonos verdes, ¿no? Que aparte de producir, ¿cómo se puede decir? Follaje, materia vegetal que después al secarse eso puede incorporarse, descomponerse y puede convertirse en materia orgánica. Aparte también hay algunos cultivos de cobertura que por medio de sus características de las raíces, por ser pivotantes, ramificadas, pueden ayudar también al tema de de la descompactación, ¿no? Pero esto recordemos que es un proceso, es un tiempo, es también tratando de cortar lo que es la agricultura convencional, ¿no? Que es el tema del arado de disco, de la rastra, y poder ir un poco más hacia la agricultura conservacionista, ¿no? Y poder llevar un tipo de proyecto, ¿no? Que no sea solamente de un semestre, sino de dos, de un año, 2 años, para que pueda ser viable esto de la recuperación del suelo y también poder subir el tema de la materia orgánica y poder ayudar de una forma u otra, ¿no? Nuestros suelos, conservándolo y al así poder volverlo rentables con el tiempo, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, René, por la presentación. Me ha encantado su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, docente, y Muchas gracias, gracias, compañeros, ingeniero. por el espacio. Bien, otro grupo que esté listo para exponer, por favor. ¿Nadie más está listo para exponer? Ingeniera, buenas noches. ¿Se escucha, por Sí, favor? Ramiro. Sí, ¿cómo estás, Ramiro? Hola, hola, hola. Se escucha, Buenas, Ramiro. buenas noches. Mil disculpas, estoy un poquito resfriado, no voy a poder hablar, pero ingeniera, por favor, solicito su permiso para exponer. Gracias. Adelante, Ramiro. Puede compartir pantalla. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches. En nuestro trabajo consiste en el análisis de calidad de agua y suelo con fines para riego. Los que vamos a presentar este trabajo, estamos a cargo del ingeniero Eric José Fernández Utrunco y mi persona Ramiro Utrunco. Ya. En esta presentación se, se tiene, ¿no? Hemos tomado como base la estación experimental de Patacamaya, ya que es un lugar para nosotros un poco más accesible. Está en la ciudad de La Paz, en el departamento del, de la misma. Está en la provincia Aroma, que está ubicado ahí. Está en la quinta sección del municipio de Patacamaya, en el departamento de La Paz, ya que nosotros ambos somos más que todo de aquí, ¿no? Del lado del, del altiplano, ¿no? Entonces, esta misma estación experimental, ¿no? Se encuentra más o menos a 3.786 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Eh, esta evaluación, esta tarea que hemos hecho, ¿no? En los suelos se realizó, ¿no? En la estación experimental de Patacamaya, específicamente, ¿no? En la Facultad de Agronomía de la UNSA. Ya, y ahí tenemos una referencia que es camino a Oruro, ¿no? Nuestro, nuestra estación experimental de Patacamaya, ya, en el cual se ha identificado las siguientes zonas como lotes fisiográficos para la extracción, perdón, mil disculpas, para la extracción de muestras y posterior análisis de lo que justamente estamos buscando, ¿no?
la calidad del suelo. Y en esto, en todos estos análisis, hemos obtenido los siguientes resultados. Por favor, ingeniero. Gracias. En estos resultados tenemos en el análisis físico-químico de los suelos. Y lo que a nosotros más nos importa, donde más tenemos que ver y recalcar, ¿no? Es en la materia orgánica, ¿no? Y en la capacidad de intercambio calórico y el nitrógeno que tiene nuestro suelo que estamos estudiando, y el fósforo, ¿ya? Entonces, sobre todo en esto, nuestro nitrógeno de nuestro suelo. Un poquito más abajo, ingeniero, por favor, le rogaré. En esto estamos ya hablando de la materia orgánica y esto vamos a hacerlo en función a los valores permisibles llevados anteriormente, o sea, después del estudio y lo vamos a y lo vamos a clasificar eh, de la siguiente manera: pobre, medio, alto y muy alto en un rango de porcentaje. Pobre va a ser mayor a 2, medio de 2 a 4, alto de 4 a 8 y muy alto menor a 8. Mil disculpas. La materia orgánica en el suelo es de 1,27% y según nuestro rango y nuestro análisis anteriormente que hemos hecho en el análisis físico-químico de los suelos, concuerda en el porcentaje, ¿no? De la materia orgánica que se está estudiando en ese caso. Y según el análisis, es un contenido de materia orgánica pobre en el suelo, donde nosotros hemos hecho esto. Y es relativamente bajo, aunque es común en muchos suelos agrícolas típicos de zonas secas, en este caso nuestro altiplano, como ser el altiplano. La materia orgánica es esencial para la fertilidad del suelo, ya que mejora su estructura y retención de agua y disponibilidad de nutrientes. En este caso, ingeniera, en los suelos del altiplano no puede dar cualquier producto o cualquier fruta o cualquier verdura o cualquier hortaliza o cualquiera, no, específicamente en los cultivos ideales del altiplano. Aún así, el maíz y el trigo aún es un poquito bajo, tampoco se podría decir pobre. Lo que más da en nuestro altiplano se puede decir que es la papa y las hortalizas, como sea la zanahoria y las lechugas. Pero acá hay algo. Para las hortalizas, como ser las lechugas y las zanahorias, aquí prácticamente se usa en invernaderos. Es lo más factible que se puede dar, claro, en el altiplano. Nosotros aquí en La Paz gozamos de una variedad de climas, ¿no? Pero nosotros hemos hecho aquí. Y generalmente da la papa, la quinoa, haba, arveja, ¿no? Y oca, y diferentes, ¿no? O sea, eso debido a nuestro suelo. Hay en lugares áridos más allá de Corocoro, General Pando, que prácticamente el suelo es muy pobre. Por más que hagamos un sistema de riego bueno, no nos va a dar, no nos va a dar, porque el suelo es bastante pobre, carece de bastante nitrógeno. Entonces allá, pero sí va a dar oca, oca negra. Usted sabe que la oca negra es una medicina natural y es muy en el mercado es altamente buscado, pero en esas zonas áridas. Más allá de Corocoro, General Pando, Caquiaviri, prácticamente la papa no va a dar, no da, y no da casi nada. Generalmente en ese lado, como le dije, a lo mucho da oca. En cambio, en esa parte de Patacamaya, un poco más yendo hacia la ciudad del Alto, puede ser Achacachi, puede ser Guarina, ya es un poquito más fértil. Pero aquí hay algo. Aquí cerca a Chacachi tienen riego, hay un riego natural y ese riego natural es excesivamente dulce y nutriente para la tierra. Entonces, todo este lado de Achicachi al fondo, que se podría llamar
Chiar Uyu, Hoyo Negro, Choñacala, prácticamente se siembra la papa y eso alimenta aquí a toda la ciudad del Alto y La Paz, pero es solamente un lugar exclusivo, gracias a estos afluentes naturales y por eso justamente tienen sistema de riego natural y el suelo de todo ese rincón, porque yo lo podría decir un rincón, ¿no? Es prácticamente un rincón enorme, son productores de papa. Gracias a esas ricas aguas que tienen de ahí, ¿no? De la cordillera occidental, que prácticamente, como le digo y vuelvo a recalcar, es muy rica esa agua, alto mineral. Es por eso que todo ese lugar son productores de papa, pero no así, más acá yendo hacia Guarina, Batallas, o sea, cerca a la ciudad del Alto, no tanto así. Existe la producción de papas, sí, pero no tenemos esos afluentes naturales que enriquecen nuestros suelos. No, entonces es por eso que siempre vamos a considerar la materia orgánica, los afluentes, en este caso los naturales. Y en eso donde se dice que la papa, las hortalizas, la zanahoria y las lechugas son de diferentes, o sea, no se siembra igual, es depende de la tierra igual. Como le digo, las lechugas y parte de las zanahorias y otras hortalizas lo hacen o lo hacemos, porque yo soy del altiplano, en carpas. Y es lo que mejor da, es lo que mejor da, y eso es lo que se produce. Claro, teniendo un buen sistema de riego. Y las recomendaciones que se hacen en esto generalmente parece es el estiércol o en nuestro caso es el abono, lo que se podría decir, ¿no? Y el abono allá en donde se da aquí en Altiplano es natural. Pocas veces sembramos con urea y amoníaco, pocas veces, casi no se hace eso mucho. Generalmente es natural, con abono. Ya, y lo que es otra recomendación que se hace es que el resto de las cosechas se tiene que dejar ahí en descomposición para que la tierra vuelva a tener fuerza otra vez, porque acá se habla así, tiene que volver a recuperar. No podemos sembrar cada año en una parcela. ¿Por qué? Porque debilita la tierra, debilita nuestra tierra. No podemos hacer eso. Entonces hacemos descansar generalmente 2 a 3 años esa parcela o esa hectárea de tierra ya sembrada anteriormente. Eso es lo que se hace aquí. ¿Ya? Y estamos hablando otra vez acá. Ahora vamos a hablar del nitrógeno que tiene este lugar, ¿ya? Y también hemos clasificado, ¿no? En un porcentaje de nitrógeno que es extremadamente pobre, medianamente pobre, medio, medianamente rico y extremadamente rico. Lo que hemos visto en esta parte de Patacamaya, que sigue siendo el altiplano, el nitrógeno presente en el suelo es de 0,07%, lo cual, según la tabla, indica que tiene un contenido medianamente pobre de nitrógeno presente en el lugar. ¿Puede limitar el crecimiento de los cultivos? Sí, ya que el nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales y más importante para la planta. Es importantísimo para la síntesis de clorofila. En estos casos sería nuestra o la fotosíntesis, ¿no? Y el suelo necesita las enmiendas necesarias para satisfacer las necesidades de la mayoría de los cultivos. Mil disculpas, ingeniero. Seguidamente mi compañero va a continuar, ¿no? Con la exposición. Mil disculpas, ingeniera, no puedo hablar muy bien. Mil disculpas. No se Ingeniero, por favor. preocupe, Ramiro. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Continuando la parte donde dejó, estábamos hablando del porcentaje de nitrógeno que existe en la tierra del, de acá, de la estación experimental de Patacamaya, lo cual indicaba que es medianamente pobre. ¿Por cuáles razones generalmente? Es más que todo por la tierra árida que tenemos acá. Lo que podríamos hacer, o sea, un cultivo ideal para que podríamos sembrar en esas tierras serían realizar una rotación de cultivos, que lo que trata es simplemente una temporada sembrar alfalfa,
haba, otra temporada haba, la siguiente soya. ¿Para qué? Lo que hacen estas plantas, sobre todo la alfalfa, es filtran el aire, el nitrógeno que está en el aire y a través de sus raíces los microorganismos y las bacterias del suelo pueden tener un poco de ese nitrógeno. Eso podemos hacer para apelar un poco la falta de nitrógeno que tiene acá. Y una recomendación que podríamos tener es obviamente utilizar urea o nitrato de amonio, serían químicos que producimos nosotros, o en otro caso algo más agroecológico sería agregar compost o estiércol. Esto va a mejorar el contenido de nitrógeno, pero a largo plazo. Esas serían dos recomendaciones que podríamos utilizar para esta tierra, más que todo. El siguiente punto que hemos analizado es el fósforo asimilable. En este caso, según el estudio de suelos que se hizo, el contenido de fósforo es de 18,5 partes por millón. Y según la tabla que estamos viendo, es un contenido alto de fósforo. Por tanto, este favorece el crecimiento de las plantas, es muy bueno para el desarrollo de las raíces y de la floración más que todo. Generalmente, algunos cultivos son muy exigentes, tanto como el maíz y como el trigo, es por eso que no lo pueden acá mucho producir en el área o en el lugar de Patacamaya. Pero los cultivos ideales que podríamos tener ahí generalmente son cultivos de raíces profundas, como ser la zanahoria, que se puede lograr en el lugar de Patacamaya, que por áreas colindantes como Vizcachani, varios lugares, son productores muy buenos de zanahoria, tanto zanahoria, alfalfa y un poco de rábanos. ¿Cómo puedo realizar una recomendación en sí para el fósforo estamos en buenas condiciones, solo habría que máximo, no, el pH que tenemos eso lo vamos a ver en el siguiente punto, pero generalmente es un pH neutro. Si nos desviamos hacia lo ácido o lo alcalino, el fósforo podría disminuir un poco. Como también podemos recomendar es incrementar la materia orgánica. Esto va a mejorar mucho la retención y liberación del fósforo. Eso de incrementar la materia orgánica en esa parte, en estos suelos, va a ser muy importante y lo vamos a ver en un punto es un poco más después. El pH del suelo, según el estudio de suelos, tenemos un pH de 6,94. Es un pH generalmente neutro o ligeramente ácido. Este rango es muy ideal para el crecimiento de varias plantas, solamente que el clima es el que no nos deja mucho más que todo en el área altiplánica, porque la mayoría de los nutrientes están disponibles acá. ¿Y cómo puedo considerar qué consideraciones tengo para este pH? Primero, los cultivos ideales. La mayoría de los cultivos puede ser para este pH, pero como tenemos en esta área altiplánica, generalmente utilizan para papas, zanahoria, brócolis y maíces, un poco de todo eso. Podría darles algunos cítricos, tal vez arándanos, pero el clima es el que nos pone estas limitantes, pero como habló el colega ingeniero, también generalmente se realiza el uso de los invernaderos, más que todo en este lugar. Acá estamos en un pH neutro, entonces si quieren un pH más alto para tal vez alguna producción de arándanos, entonces agregamos solamente cal agrícola. Si necesitan un poco de pH más bajo, podemos utilizar sulfato de amonio, que son químicos que podemos utilizarlo. Acá no tenemos mucho problema, solamente hay que realizar análisis regulares para mantener este pH óptimo. Y lo más básico o lo mejor que podemos hacer es verificar la materia orgánica, o sea, los nutrientes y el drenaje del suelo. Luego vamos a ver por qué es más importante esto. En el caso de la conductividad eléctrica, aquí vemos si el suelo es salino o ligeramente salino. En este caso, tenemos una conductividad eléctrica de 0,854 milisiemens sobre centímetro. Hemos hecho la conversión y es lo mismo que fuera decisiemens sobre metro. Por tanto, estaría en el área de ligeros. ¿Qué significa? Es un suelo no salino, no va a tener efectos de salinidad.
Entonces es un nivel bajo de sales, ya sea moderado también. Es muy favorable para la mayoría de los cultivos y es compatible con un buen equilibrio de nutrientes, siempre y cuando el suelo tenga suficiente materia orgánica. En este caso tenemos muy baja materia orgánica, que es lo que hemos visto al principio. Tenemos medianamente pobre, no, acá está, una materia orgánica pobre. Es por eso que estos suelos necesitamos realizar mucho para aumentar la materia orgánica. Por tanto, este pH es cultivo ideal para zanahorias o para lechugas, es lo que ya habíamos visto. Lo que tenemos que hacer en este caso es mantener un buen drenaje para evitar la acumulación de sales. Este tipo de suelos tiene un buen drenado y el riego no tiene que realizarse de aguas con alta salinidad. Eso es un factor para que podemos ver nosotros que el agua de riego que tenemos que utilizar no tiene que ser muy salino. Caso contrario, este suelo puede salinizarse y nos podría generar un efecto muy adverso. En el caso del boro, hemos tomado una tabla, es muy diferente a las de las diapositivas, en donde toma más que todo un factor que es el pH. Como nosotros tenemos un pH que está ligeramente en esta zona del 7, casi neutra, según es la tabla, significa que el boro también tiene una buena cantidad de boro, a excepción, si es que fuera un pH de 8,5 tendríamos baja cantidad de boro. Acá tiene muy buena cantidad de boro. Y según este estudio, también observamos que tiene un nivel de 0,44 partes por millón. Entonces sugiere que el suelo tiene suficiente boro para el desarrollo de las plantas, pero aún así debemos monitorearlo todo esto. Los cultivos ideales para este contenido de boro, disculpen, es generalmente zanahoria, trigo, cebada, es lo que más se está repitiendo en este estudio. Lo importante sería monitorar el suelo y un riego adecuado también es vital. O sea, ya saben que no tenemos que regar con aguas que sean salinas más que todo. Con todos los puntos que hemos visto hasta el momento, hemos clasificado este suelo como un suelo ligero o arenoso. Es de una textura suelta, pero también tiene poca capacidad de retención de agua y de nutrientes, que eso es lo que generalmente genera de que no haya muchos microorganismos. Con esas características que indican, por eso indican la baja fertilidad, perdón, debido a los bajos niveles de materia orgánica y nitrógeno, más que todo. Pero el pH neutro y el nivel adecuado de fósforo también son positivos. Hay aspectos negativos también con aspectos positivos en donde, cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo aumentar yo la capacidad de retención de agua y nutrientes y también de la materia orgánica? Como habíamos comentado más antes, ¿cómo podemos aumentar la materia orgánica? Simplemente es con compost o con desechos que puedan ir descomponiéndose en el suelo y así generar un poco de materia orgánica en estos suelos para apalear esta deficiencia. Uno sería añadir materia orgánica mediante el compost. Segundo, para evitar la evaporación. Para evitar la evaporación, entonces tenemos que cubrir el suelo con pajas u hojas secas para reducir la evaporación y así podríamos tener un poco de retener la humedad en el suelo. Siguiente, el tercer punto sería una siembra en surcos o en terrazas que ayudan a reducir la escorrentía, lo que hace que el agua de las lluvias vaya por otros lados. Entonces, aumentamos, mejor hacemos de que estas aguas podemos nosotros ir aprovechándolas mucho más. Y también, ¿qué mejora esto? La retención de nutrientes. Ahora, viendo las características de los suelos, generalmente se toma el pH y la materia orgánica. Y también coincide que estamos en un altiplano, porque nuestro pH es de casi 7 y la materia orgánica va del 1,27%. Estaríamos en el área del altiplano. Coincide con el tipo de región fisiográfica que tenemos y también es correspondiente mucho al altiplano. Entonces,
Las recomendaciones serían estas tres: añadir materia orgánica mediante el compost de estiércol, el acolchado para retener la humedad y que eso también pueda reducir la evaporación. Y con eso también vamos a tener retención de nutrientes. Y también la siembra en surcos, porque esta es un área altiplánica, generalmente no hay mucha agua y si se puede llegar a obtener agua, generalmente son de ríos o de vertientes, pero aún así dependemos también mucho de los factores climáticos. Generalmente en el altiplano hay temporadas donde hay suele haber granizadas, suele haber heladas que pueden arruinar un poco esta parte, pero esas son las recomendaciones que podríamos dar para este tipo de suelos y que pueda producir un poco más y producir mejores productos. Eso sería todo, estimada ingeniera, lo que podríamos sacar Muchas del... gracias, Eric. No, está bien, excelente. Gracias, Eric. Gracias, Ramiro. Solo una consulta, como han hecho énfasis en la clasificación del suelo, quería consultarles cómo es la clasificación del agua en el lugar, porque bien se habla bastante sobre el pH del suelo, bueno, es por lo menos lo que yo he entendido, ¿no? La materia orgánica, el fósforo y todo ello, ¿no? Entonces, ¿cómo en este lugar, cómo es la calidad del agua? ¿Es buena? ¿Tiene buena calidad? ¿Tiene bastante pH o poco pH? Porque si bien es cierto lo que dice Eric, en los lugares del altiplano es mucho más difícil el poder producir por un tema de suelo, por un tema de clima, por un tema de que exista tal vez un equilibrio entre el suelo y el agua. Pero en este sector, ¿cómo es el agua? ¿Han podido evaluar eso? Muy buenas, ingeniera. La calidad del agua es algo que no nos hemos enfatizado mucho en el análisis de suelo, Bueno, pero la calidad del agua en Patacamaya generalmente es generalmente más se basa en la baja precipitación del lugar. Entonces, estamos hablando del agua dulce, lo que podríamos utilizar más que todo. El pH generalmente suele ser un poco igual, de neutro, va yéndose un poco, tendiendo hacia el básico, o como sería alcalino. No son muy buenos para el riego, es porque también se hace un pequeño tratamiento a las aguas. No es mucho, pero es lo que tendría que hacerse también. Eso es, este, ya. Está bien, Eric, no se preocupe. Me ha gustado bastante el análisis que han hecho al suelo, ¿no? Porque es así como uno tiene que analizar, ¿no? Qué tipo de suelo se tiene y cómo se puede mejorar o se puede ir alternando la producción, como bien decía, ¿no ve? Puede ser un tiempo alfalfa, otro tiempo haba, otro tiempo otro tipo de cultivo. Se puede mejorar de esta manera. Entonces, en ese sentido, yo les agradezco mucho ese análisis, ¿ya? Y para la siguiente, no se olviden siempre que cuando hacemos un proyecto, siempre el análisis del suelo va de la mano con el análisis del agua, ¿no es cierto? Solo eso, como recomendación. muchas gracias, ingeniero. A usted, Eric. Bien, ¿hay algún otro grupo que quiere exponer? Ingeniera, yo quisiera exponer, por favor, Claro que sí, si Mariela. me lo permite. Adelante. Puede compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Um, ya, ¿está bien? Sí, se visualiza. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. Bueno, anteladamente, al iniciar, quisiera felicitar a los grupos que me han antecedido.
Realmente inspira a que nos esforcemos más. Am, bueno, los conocimientos que han vaciado en nosotros es muy rico y de antemano agradecerles. Bien, mi persona ha analizado la estación experimental en Patacamaya con todo lo que mis compañeros me han antecedido. Y bueno, sí, voy a hacer una exposición puntual, ingeniero. Nos hemos enfocado en lo que es estos análisis, estos parámetros eh, de materia orgánica, nitrógeno total, el pH, la conductividad, el fósforo. Em, en esta primera calicata, ¿no? Me ha parecido muy interesante porque cuando nosotros vemos en proyectos, vemos el agua, vemos el suelo, si cumple, si está dentro del rango y ya. Pero aquí o sea, es como que hacerle un zoom a cada parámetro y ver si cumple o no cumple. Yo varias veces me preguntaba, por ejemplo, la normativa en riego ha sido tan difícil hace años, hasta que ha salido, ¿no? Nuestro reglamento, podríamos decir, de riego, donde da ya más luces para poder evaluar, para poder avanzar en el riego. Em, Nos hemos enfocado en estos parámetros que me han parecido muy interesantes, muy llamativos. Ya puntualmente analizando estos parámetros, se tienen resultados, se tienen los rangos de acuerdo a la bibliografía que usted nos ha proporcionado y su clasificación. En materia orgánica es un suelo pobre. Estos sectores de Patacamaya, Humala, ah, como que sí, la materia orgánica es pobre. Por eso los productos que entran dentro de la agricultura no es la variedad como en Santa Cruz y el Oriente o el Valle. Son productos tan contados, tan pocos, pero la pregunta sería, ¿y será que se puede producir? Y nosotros vemos a nuestra gente en el campo que producen a pesar de y todas las recomendaciones que investigaciones respaldan, respaldan, hagan esto, son las buenas costumbres de los campesinos. Entonces ellos tal vez no han hecho bibliografía, pero en su experiencia ellos practican todo esto porque yo leía y veía y decía, pero esto hacen, o sea, ellos ya le han agarrado, como dicen, ¿no? Le han agarrado la solución a sus problemas. Si bien Patacamaya, ya la pregunta que usted antecedía, ¿cómo es el agua en Patacamaya, en estos sectores? Son aguas que están dentro de los parámetros, son buenas aguas. Pero si un poquito nos deslizamos hacia un poco más adentro, son aguas saladas, pero se producen papas, una variedad de papas. Eh, no me atrevo a decir un cálculo exacto, pero deben ser más de 20 variedades de papas que ellos producen, a lo que he podido ver. Bueno, aquí las características de estos parámetros. No es un terreno apetecible esta calicata y estos resultados. Tenemos suelo pobre, en nitrógeno medianamente pobre, eh, tenemos fósforo, el fósforo es alto, eso me llama la atención. El pH es ligeramente ácido a neutro, no es neutro, es ligeramente ácido. La conductividad eléctrica no salina. Ahora, en cuanto al boro, he encontrado tantos datos del boro, pero con solo la presencia del boro, puedo decir que siendo un metal pesado es peligroso para los productos. He hecho una clasificación. A mí me hubiese gustado tener más tiempo y tener más reportes. Los reportes que he encontrado de otros análisis no tenían todo lo que usted, o sea, pedía en estos puntos a analizar. Y eso también es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Como profesionales en este ámbito de riego.
Em, y bueno, tenemos una clase uno. Bueno, esa clasificación según la OSBR, que me parece igual muy completa. Voy a ir directamente a las remediaciones o a las recomendaciones. La materia orgánica como suelo pobre se puede hacer abonos verdes, como lo decía mi compañero, compost, areación del suelo y esto como que se practica, ¿no? Porque ellos hacen rotación de tierras, hacen areación en el vuelco con los arados. En el nitrógeno, que es medianamente pobre abajo, se puede añadir la aplicación de fertilizantes en nitrógeno o algunos fertilizantes sintéticos como nitrato de amonio, el estiércol compostado. Bueno, y esto lo aplican, ¿no? El estiércol, ellos utilizan para todo producto, ellos hacen primero la mezcla de las bostas de vaca que, que se ven, ¿no? Que por lo menos he visto y algunas prácticas que ellos hacen. Para el fósforo asimilable, que es moderadamente alto, en esto tenemos que tener cuidado porque el reporte dice que tiene fósforo. Entonces habría que hacer, como lo recomiendan aquí mis compañeros ingenieros, el monitoreo del pH, el monitoreo de este parámetro, pero como nuestro terreno tiene un suelo, es un suelo pobre en cuanto a materia orgánica y tiene el fósforo asimilable es alto, habría que tener cuidado, ¿no? En esto, en no meter mucho compost, no meter mucho estiércol compostado. Pienso que aquí hay que hacer un monitoreo especial. Luego, siendo el pH ligeramente ácido a neutro, entonces habría que ver, hacer la producción de productos que tengan resistencia, o sea, que sean resistentes, hacer tal vez aplicar componentes alcalinos y con monitoreos, ¿no? Eh, bueno, para la conductividad eléctrica del suelo, siendo un suelo no salino, perdón, se pueden cultivar plantas que sean tolerantes a la sal. Em, Aquí, en este no salino y salino, en las tablitas que analizamos, en un lado dice como salino y no salino. Entonces, pienso que, o sea, me da a entender que está como que al ras, ¿no? Entonces, sí, como que da, porque estos sectores, el agua no tiene muy buen drenaje, es plano, es plano. Entonces, se puede impulsar la producción con algunos productos que sean tolerantes a la sal. Em, y bueno, se pueden añadir compost, mantillos, esas mantillos que utilizan con paja y hacer para que las platitas tengan el cuidado del viento, del sol. Bueno, eso es lo que podría yo recomendar, ingeniera, y esa sería la exposición que tengo. Bien, Mariela, muchas gracias. Con relación a lo que expones, tal vez yo podría hacerte una consulta, porque como bien lo has dicho, la clasificación del suelo es de mediano a pobre, ¿no es cierto? Nos dice Mm, que la materia orgánica, hay que trabajar en la materia orgánica porque también es pobre, hay una deficiencia. Entonces, ¿qué significará el que yo pueda tener un alto contenido de fósforo? Porque, como bien tú lo has dicho, con todo el conocimiento que tienes, tú dices, ¿no? A mí me preocupa realmente que pueda haber un alto contenido de fósforo, siendo que el suelo es pobre, ¿no es cierto? ujú, Entonces, este es un análisis muy bueno porque, bueno, para empezar, el fósforo es un elemento que agota nuestro suelo, ¿no? Creo que no hay mejor término que ese. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fósforo en exceso, que es lo mismo que con el nitrógeno, o sea, puede ir agotando la riqueza de nuestro suelo, ¿no? Justamente por eso
es que la característica de este suelo en Patacamaya es que es pobre. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de fósforo, ¿no es cierto? Y el fósforo, si bien es bueno porque provee, digamos, nutrientes a nuestras plantas, ayuda a la fotosíntesis, ¿no es cierto? Pero cuando lo tenemos en altos contenidos, eh, ya no es un elemento que coadyuva, sino es un elemento que genera una reacción. Y esa reacción se queda en el suelo, es como que si se penetrara y es muy difícil de sacarlo, o sea, es prácticamente inmóvil de ese lugar y es muy difícil de absorber para las plantas, ¿no? Entonces, mm, en, en este sentido, la recomendación que les puedo sugerir a todos ustedes es que, y bueno, no tenemos mucha costumbre nosotros de buscar, por ejemplo, información en los artículos científicos o en ciertos libros, pero más que todo en artículos científicos, porque en los artículos científicos, cuando nosotros leemos un artículo científico, estamos leyendo una un experimento, ¿no? Es decir, el artículo científico, por ejemplo, corresponde a Mariela Marca, ¿no? Mariela Marca lo realizó. ¿En base a qué? En base a un proyecto que ella ha ido al lugar, ella ha realizado las calicatas, ella ha realizado los laboratorios de agua, de suelo, y ha ido sacando resultados y los ha ido analizando. Entonces, es bueno leer este tipo de artículos que son básicamente tesis de diferentes universidades porque ahí podemos lograr extraer conocimientos e incluso conclusiones de la parte empírica, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación más importante con relación a estos trabajos de exposición y de investigación y de análisis, de interpretación que puedan leer bastante experiencias, porque así ustedes con toda la seguridad y con todo el conocimiento van a poder decir, y obviamente en sus áreas laborales, ¿no es cierto? Eh, Tú, Mariela, ya vas a saber que teniendo un alto contenido de fósforo hay que tener bastante cuidado porque eso empobrece mucho más la calidad del suelo, ¿no es cierto? Entonces, esas, esas conclusiones, esas recomendaciones, es bueno aplicarlo en este tipo de trabajos, ¿ya? Y bueno, muchas gracias, Mariela, por la exposición y porque también lo hiciste sola, eso también lo valoro mucho, ¿ya? Muchas gracias. Gracias a usted, Inge, gracias. Bien. Buenas ¿Hay noches. alguien más? Sí, buenas noches, Víctor. Eh, Quiero compartir mi presentación. Ya, un momentito que Mariela retire su presentación y usted comparte la presentación, por favor. Listo, ahora sí, Víctor, puede compartir pantalla. Y que estoy en carretera, creo que mi señal está muy baja, pero Hagamos el intento, no hay problema. ¿Puede conectarse, Víctor? no puedo conectar ahí. Ya, a ver, esperemos un momentito que se conecten, entonces
sus otros compañeros. ¿Quién más ha formado grupo? Creo que Grover e Imar, ¿no? Si me permite, muy buenas noches. Yo podría Álvaro, compartir claro la que sí, presentación. puede compartir. Sí, sí. Muy bien, enseguida. Muy bien, buenas noches. Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, se visualiza. Muchas gracias. Permítame que ahora sí. Bueno, muy buenas noches, docente. Buenas noches, compañero. De igual forma, quiero felicitar a todos los expositores previos a mí. La verdad, muy buenas presentaciones. Ha sido un trabajo muy destacable, sobre todo la primera presentación, de verdad, muy, muy buena y, bueno, muy informativa. De esta forma, el análisis que se realizó por mi parte fue de calidad de agua y suelo para riego. Este trabajo se centra, ¿no?, en el análisis de suelo en la estación experimental de Patacamaya, ubicada en la provincia de Aroma, en el departamento de La Paz, con la altura de 3.786 metros sobre el nivel del mar. Estos son los resultados del análisis físico-químico. Entonces, son 6 parámetros que se analizaron. El primero es el análisis de la materia orgánica, donde obtuvimos un resultado de 1,27%. Está clasificado dentro del rango de pobre, debido a que es menor del 2%. Y si consideramos los límites permisibles, el contenido de materia orgánica por debajo del 2% es bajo. Esto puede afectar negativamente a la fertilidad del suelo, según Barreto 2013. Entonces, este contenido de materia orgánica indica que es un suelo que está deficiente de nutrientes y a su vez también tiene una deficiencia para la retención de agua. Esto aumenta o puede ocasionar la erosión de los suelos. Las técnicas de remediación para la materia orgánica pueden utilizarse estas 3 prácticas, como la incorporación de materia orgánica, que consiste en añadir compost, estiércol o residuos de cultivos para aumentar el contenido de materia orgánica. Como número 2 tendríamos la rotación de cultivos. Esto nos permite que podamos alternar diferentes tipos de cultivos para mejorar la diversidad biológica y a su vez la materia orgánica. Cultivos de cobertura. Se puede también plantar cultivos que cubran el suelo durante periodos de inactividad, esto para prevenir la erosión y aumentar así la materia orgánica. Análisis de nitrógeno total. Como resultado tenemos el 0,07%, está dentro de una clasificación medianamente pobre, ya que se encuentra dentro del rango de 0,064 a 0,095%. Considerando los límites permisibles, los niveles óptimos de nitrógeno total suelen estar entre 0,1% y 0,2% para suelos agrícolas. El contenido de nitrógeno que observamos de 0,07% está por debajo del rango óptimo. Esto puede limitar el crecimiento de las plantas. Existen técnicas de remediación para el nitrógeno. Estas pueden trabajarse de esta forma. La fertilización nitrogenada consiste en la aplicación de fertilizantes que contengan nitrógeno, como urea o nitrato de amonio. También se puede utilizar el tema de cultivos fijadores de nitrógeno. Esto permite introducir leguminosas como frijoles, arvejas, lentejas, maní u otros que puedan fijar nitrógeno atmosférico en el suelo. También el compostaje, que consiste en utilizar compost que contenga fuentes de nitrógeno como restos de cocina o estiércol. Para el análisis de fósforo asimilable,
obtenemos un resultado de 18.5 partes por millón. Esto se encuentra dentro de una clasificación mediano, ya que se encuentra en el rango de 16 a 25 ppm. Esto está dentro de un límite permisible, lo cual los límites de fósforo asimilables generalmente se consideran adecuados entre 16 y 25 partes por millón. El fósforo asimilable de 18,5 partes por millón está en un rango aceptable. Esto indica suficiente disponibilidad para las plantas, sin embargo, se debe monitorear para evitar la eutrofización. Esto significa la acumulación de nutrientes, lo que nos explicaba la docente, ya que si tenemos un exceso de nutrientes, de fósforo, esto puede impedir la asimilación o la absorción de otros nutrientes por las plantas. Entonces, es algo que hay que trabajar y tener, hay que seguir un control, ¿no? Para evitar que puedan elevarse los niveles de fósforo al indicar la suficiente disponibilidad para las plantas. Técnicas de remediación para el fósforo asimilable. Como número 1 tenemos el control de la aplicación de fertilizantes. Se puede reducir la aplicación de fertilizantes que contengan fósforo para evitar la acumulación excesiva de este mismo. El uso de enmiendas. Aplicar enmiendas que puedan fijar el fósforo, como la cal, el yeso, para mejorar la disponibilidad. Prácticas de conservación. Implementar prácticas de conservación del suelo, como la siembra directa para evitar la erosión y así la pérdida del fósforo también. El análisis del pH del suelo nos muestra un resultado de 6,94. Esto se encuentra dentro de una clasificación ligeramente ácido, ya que está dentro de los rangos de 6,6 a 7,0. Dentro del límite permisible, el pH de entre 6 y 7,5 se considera óptimo para la mayoría de los cultivos. Entonces, se indica que es un suelo ligeramente ácido, favorable para la disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, un pH cercano a 7,5 podría afectar esta disponibilidad. Hay que tener cuidado de que el pH no se eleve. Las técnicas de remediación para el pH se utilizan las enmiendas ácidas. Esto, si el pH es demasiado alto, se puede aplicar azufre elemental. Este proceso puede tardar un tiempo en mostrar resultados, ya que el azufre debe ser convertido en ácido sulfúrico por los microorganismos del suelo. Aplicación de cal. Esto sucede o se puede aplicar en el caso que el pH sea demasiado bajo. La aplicación de cal agrícola puede ser efectiva. Este proceso también requiere tiempo, ya que la cal necesita disolverse y reaccionar con el suelo. Está también el monitoreo continuo, que nos indica que debemos realizar análisis periódicos del pH. Esto es crucial para ajustar las enmiendas y asegurar que el suelo se mantenga en un rango óptimo. En cuanto al análisis de conductividad eléctrica del suelo, obtenemos un resultado de 0,854 ms sobre centímetros. En la clasificación creciente tenemos un rango de 0,7 que sea no menor a 0,7 y menor o igual a 3,0. Esto está dentro del límite permisible. La conductividad eléctrica se considera aceptable entre 0,2 y 0,7 ms sobre centímetros para suelos agrícolas. La conductividad eléctrica de 0,854 ms sobre centímetros indica una concentración moderada de sales, lo que puede afectar a la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas. En cuanto a las técnicas de remediación para la conductividad eléctrica, tenemos el drenaje adecuado, que mejorar el drenaje del suelo para evitar la acumulación de sales y reducir la conductividad. Riego lechoso, que puede ser el agua de lluvia, que es considerado como un agua espesa, ¿no? Cargada de nutrientes. Implementar este riego con agua de calidad adecuada para diluir las sales en el suelo. Cultivos tolerantes a la sal. Se pueden introducir cultivos que sean tolerantes a la salinidad para mantener la producción agrícola. En cuanto al análisis del boro, obtenemos un resultado de 0,44 ppm.
Se encuentra dentro de la clasificación número 1 aceptable, que está para los cultivos semitolerantes. Los niveles de boro disponibles generalmente se consideran adecuados entre 0,2 y 0,5 ppm. El boro disponible de 0,44 está en un rango aceptable. Este es esencial para el crecimiento de las plantas. Entonces se debe monitorear este parámetro, ya que tanto la deficiencia como el exceso pueden ser perjudiciales. Las técnicas de remediación para el boro se puede utilizar la aplicación del boro. Si el boro es deficiente, entonces se puede aplicar ácido bórico o boro en forma de fertilizante. Monitoreo de niveles, realizar análisis periódicos para asegurar que los niveles de boro se mantengan dentro de los niveles óptimos. Las prácticas de manejo del suelo implican implementar Hay prácticas que pocos mejoren alumnos. ¿Qué la pasó? distribución de humedad y la estructura del suelo, así facilitando la disponibilidad de boro. En conclusión, el análisis de los parámetros del suelo muestran deficiencia en materia orgánica y nitrógeno. Esto limita la fertilidad y la capacidad de producción. Pero también se debe considerar que el fósforo, el pH, la conductividad eléctrica y el boro se encuentran dentro de los límites permisibles. Es esencial que tengamos un manejo cuidadoso para evitar esta acumulación excesiva de nutrientes, por lo cual se recomienda implementar prácticas de remediación, como la incorporación de materia orgánica, rotación de cultivo, uso de leguminosas, que son fijadoras de nitrógeno. Abordar esta deficiencia puede ser crucial para garantizar la producción sostenible y mejorar la calidad del suelo a largo plazo. La salud del suelo es la base de la salud de la tierra. Sin suelo sano no hay vida. Es un mensaje de un silviculturo, de un ingeniero en silvicultura que marcó en los años 1800 un gran énfasis en la conservación de los suelos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Me ha gustado mucho tu presentación, ya que en cada uno de los parámetros muestras una remediación o una manera de poder curar ese parámetro o qué podríamos realizar u obtener con ese parámetro, lo cual me parece genial, me parece excelente, porque así vamos conociendo más sobre las soluciones a nuestros problemas, ¿no? Como bien lo decía Mariela, la, los, los que viven en el lugar ya tienen varias soluciones a sus problemas, ¿no? Y es básicamente a prueba y error, ¿no? Ir probando qué es lo que puede mejorar a cada uno de esos parámetros que nosotros ya los podemos leer, los podemos conocer y podemos hacer un análisis. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bien. Eh, bueno, acá me habla Grover e Imar. Cuando ustedes gusten pueden compartir pantalla, Grover o Imar. Ustedes me indican. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, colegas. Justamente yo ahora estoy en viaje y estoy aquí en el bus. De repente van a escuchar un ruido de fondo. Eh, sí, el trabajo efectivamente nosotros lo realizamos con Grover. Grover Cuellar es ingeniero civil y mi persona, Imar Sanguino, ingeniero agrónomo. Entonces, yo le pediría a él que me pueda cooperar con la presentación y a la medida que también vayamos, eh, que se dé las condiciones de aquí, vamos a hacer las intervenciones para poder complementar. No hay problema, Imar. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Compañeras, mi nombre es Robert Cuellar, como me ha antecedido
compañero Imar. Haremos la presentación. No sé si se puede ver bien la pantalla. Sí, se visualiza, Grover, adelante. Ok, gracias. Bueno, de igual manera como los demás compañeros hicieron su presentación al respecto de la tarea que nos correspondía realizar el trabajo final, voy a empezar a compartir pantalla y explicar los puntos. Bueno, ya conocemos el enunciado sobre el análisis de suelo de la provincia de Roma, del municipio de Patcamaya, del departamento de La Paz. Siguiendo todo el enunciado, bueno, el análisis que se hace o el análisis físico-químico que del suelo son los parámetros que están enmarcados, donde cual tenemos el tema de materia orgánica, el nitrógeno total, el fósforo asimilable, el pH del extracto de suelo, conductividad eléctrica y boro disponible. Haciendo un resumen a los datos del cuadro anterior, podemos decir que los resultados que nos arrojan de la primera parte, que es materia orgánica, es un porcentaje pobre, ¿no? Dentro de la clasificación que tenemos. Eh, y lo mismo que el nitrógeno, que es un valor medianamente pobre, y el fósforo es el valor que es un valor alto, ¿no? De acuerdo a la clasificación. Y el pH del suelo es ligeramente ácido. ¿Mm? En cuanto a la conductividad eléctrica, no salinos se considera ligeros al efecto de la salinidad de los cultivos. Y el boro disponible es totalmente bajo. Ya. Ahora, explicaremos por parámetro analizado el materia orgánica. El resultado del laboratorio da un valor de 1,27%. El contenido de materia orgánica según la clasificación por Barreto, 2013, es pobre, lo cual implica que se debe incrementar este valor a través de prácticas culturales y adicionando estiércol al suelo, sabiendo que los beneficios de materia orgánica del suelo aumenta la fertilidad del suelo, ya que mejora su estructura, aumenta su capacidad de retención de agua y nutrientes y proporciona un hábitat para los microorganismos beneficiosos. Como podemos mencionar el cuadro que en clase hemos visto, está la clasificación y es en el rango menor al 2%, ¿no? Donde es el tipo clasificación pobre. Ahora, la estrategia para incrementar la materia orgánica del suelo. Se ha podido investigar varios puntos, ¿no? Uno como es abono orgánico, agregar abono orgánico como estiércol, compost, lombricompost, es una forma efectiva e incrementa la materia orgánica del suelo. Y segundo, compostaje, crear un compost con material orgánicos como hojas, ramas, frutas y verduras. Es una forma de reciclar nutrientes y mejorar la fertilidad del suelo. Una tercera forma sería cubiertas verdes. Plantar cubiertas verdes como legumbres, gramíneas, ayuda a proteger el suelo, reducir la erosión y aumentar la materia orgánica. Y cuarto, rotación de cultivos. La rotación de cultivo es una práctica que consiste en cambiar el tipo de cultivo que se planta en un mismo terreno. Esto ayuda a mejorar la fertilidad del suelo, reducir la erosión y aumentar la materia orgánica. Quinto, reducir el laboreo. El laboreo excesivo puede dañar a la estructura del suelo y reducir la materia orgánica. Y reducir el laboreo o utilizar técnicas de laboreo reducido puede ayudar a conservar la materia orgánica. Sexto, agregar materiales orgánicos. Agregar materiales orgánicos como paja, heno de cáscara de verduras, frutas. Esto ayuda a incrementar también. Crear un mulch con materia orgánico como hojas, ramas puede ayudar a reducir la erosión, conservar la humedad y aumentar la materia orgánica del suelo. Pasando al siguiente parámetro, que es el nitrógeno total, el resultado nos da un 0,07%, según Flores 2009 como medianamente pobre, lo cual se debe
adicionar nitrógeno al suelo, el simple hecho de incrementar el contenido de materia orgánica se beneficia con el incremento del nitrógeno total. Sin embargo, se requiere cultivar hortalizas de hoja que son exigentes en nitrógeno. Se deberá adicionar en forma de nitrato o en su defecto amoníaco menos usado y menos recomendado. Y técnica de remediación. Aplicar el fertilizante nitrogenados, usar fertilizante de liberación controlada para aumentar el nitrógeno disponible. Y cultivos de leguminosas. Integrar leguminosas en la rotación para fijar nitrógeno atmosférico. El siguiente parámetro es el fósforo asimilable. El resultado nos da un valor de 18.5 partes por millón, catalogado como alto en estas condiciones. Existiera un cierto antagonismo en los siguientes elementos: el zinc, potasio, cobre y fierro, lo cual podría manifestarse como un síntoma de deficiencia en los elementos de los cultivos. Ahora, las medidas para corregir el exceso de fósforo en el suelo es reducir la aplicación de fertilizantes fosforados. Si está utilizando fertilizantes fosforados, reduce la cantidad aplicada o cambia los fertilizantes que no contengan fósforo. Añadir materia orgánica. La materia orgánica como el compost, el estiércol, ayuda a absorber el exceso de fósforo del suelo. Plantar cultivos que absorban fósforo. Algunos cultivos, como las legumbres, pueden absorber el exceso de fósforo del suelo. Utilizar microorganismos que degradan el fósforo. Algunos microorganismos, como las bacterias, pueden degradar el fósforo en el suelo. El pH extracto de suelo. El resultado del laboratorio nos da un valor de 6.95, catalogado como ligeramente ácido. La deficiencia de absorción de macronutrientes, los elementos, está restringido a baja disponibilidad para las plantas. Será el calcio, magnesio, hierro y amonio. Medidas para corregir el pH ácidos, pH bajo. Agregar cal. La cal, el óxido de calcio, puede ayudar a neutralizar la acidez del suelo. Agregar dolomita. La dolomita es carbonato de calcio y magnesio. Puede ayudar a neutralizar la acidez del suelo y proporcionar magnesio. Agregar ceniza de madera. La ceniza de madera puede ayudar a neutralizar la acidez del suelo y proporcionar potasio. Siguiente parámetro, que es conductividad eléctrica. En el análisis de esta variable nos dio con resultado de 0.854. De acuerdo a Andrade, está clasificado como no salino, considerándose ligeros a efecto de salinidad de los cultivos. Ahora, la técnica de remediación de esto es práctica de manejo de agua, implementar un riego adecuado y drenaje para evitar la acumulación de sales. Uso de enmiendas. Aplique yeso para mejorar la estructura del suelo y reducir la salinidad si se eleva en el futuro. El boro. Según análisis laboratorio, tenemos un valor de 0.44 partes por millón, considerándose un valor bajo, siendo indispensable su uso de sales de bórax para poder incrementar su contenido en el suelo. Valores de referencia. Los valores óptimos de boro varían según el cultivo, pero generalmente se consideran entre los valores de 0.5 y 1 partes por millón. Técnica de remediación. Aplicación de fertilizante que contenga boro. Usar boro en forma de fertilizante, por ejemplo, ácido bórico, para aumentar su disponibilidad en el suelo. Monitorear los cultivos, controlar la respuesta de los cultivos al boro para ajustar la aplicación según sea necesario. En resumen de todo los análisis, podemos decir que el análisis revela que el suelo presenta deficiencia en materia orgánica y nitrógeno, lo que limita su fertilidad. El fósforo y el pH se encuentran en niveles adecuados y no hay problemas de salinidad. El boro está ligeramente bajo. Se recomienda implementar técnicas de remediación sugeridas, especialmente la incorporación de materia orgánica y la fertilización nitrogenada,
para mejorar la calidad del suelo y favorecer el crecimiento de los cultivos. Bueno, alguna complementación más lo va a hacer mi compañero Imar. Bueno, muchas gracias, colega Grover. Ingeniera, tal vez un poquito rescatar de toda esa metodología de trabajo, yo creo que es importante saber más que todo los parámetros químicos, en este caso analizados, cómo afectan a los diferentes cultivos de acuerdo al contenido que se encuentra en el suelo. Eh, Sin embargo, como experiencia, ¿no? Tal vez nosotros en Tarija, por ejemplo, hacemos fertilizaciones a través de río por goteo en el cultivo de la vid y donde mucha gente no toma en cuenta la conductividad eléctrica, digamos, del suelo, ¿no? Entonces, a veces preparamos las soluciones de los fertilizantes y estamos incrementando de forma brusca, podríamos decir, ¿no? A la conductividad eléctrica. Entonces, yo creo que como una recomendación para todos los demás colegas, yo creo que en todos los cultivos se debe tomar en cuenta eso, ¿no? Para tomar en cuenta de que la planta no pueda asimilar los nutrientes sin tener problema, ¿no? Con la conductividad eléctrica. Es un poco rescatar ahí y también, yo creo que, como les decía, es una metodología que se aplica a todos los cultivos, ¿no? Indistintamente de la zona que usted nos dio como ejemplo. Muchas gracias. Exactamente, Imar. Bueno, me ha gustado bastante su explicación porque ha sido bien puntual, ¿no? Bien práctica. Y bueno, Grover e Imar tienen razón en ello, que se nos va a hacer más fácil siempre y cuando nosotros conozcamos lo que realmente significa el poder tener valores muy altos o muy bajos y cómo remediarlos. Al final se vuelve como hasta como una receta, ¿no? Es que, ¿qué sucede si tenemos este valor? ¿Cómo podemos aplicarlo o mejorarlo? Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Y ahí va mi recomendación, que no solamente se quede en que, bueno, los valores son bajos o son altos y ya, ¿no? Sino es el poder averiguar cuáles son las soluciones a esos problemas y llevarlo a cabo, ¿no? Porque solamente así nosotros vamos a poder ver qué funciona, cómo funciona y en qué medida, ¿ya? Muchas gracias a todos. Creo que con ello hemos terminado. Lamentablemente Víctor no puede presentar porque está en carretera. Podemos coordinar internamente, Víctor, para que puedas exponer el día de mañana. Un ratito coordinamos la hora en el cual tú puedas presentarme tu trabajo, que como has visto son máximo 10 minutos, ¿no es cierto? Y bueno, a todos los demás agradecerles bastante por la investigación, por darse el tiempo. Yo sé que estos días ha sido Nochebuena, Navidad y bueno, lamento mucho el haber tenido que sacarlos un momento de sus familias para que se sienten a estudiar o a trabajar, ¿no? Pero esta es nuestra última clase. Les agradezco bastante por la retroalimentación, porque yo también aprendo mucho de ustedes, de sus experiencias y de su forma de trabajar. Estoy muy agradecida y bueno, que tengan una excelente culminación de maestría. No, no dejen de continuar con sus módulos. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido estudiantes que los he visto en el primer módulo y en el décimo ya no. Y esa es una recomendación muy profesional y también personal que se los hago. Culminen sus maestrías porque eso les va a dar pie a poder tener mejores y mayores oportunidades, ¿ya? Muchas gracias a todos y nada, que tengan un buen resto de jornada.
Por favor, aquellas personas que no han podido exponer ahora porque están de viaje, porque están en carretera, les ruego, por favor, el día de mañana como máximo exponer. Ya podemos coordinar la hora, pero hasta el día de mañana, por favor. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y excelente trabajo a todos. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Buen descanso a todos. Gracias, ingeniera. Feliz año nuevo, colegas, Igualmente, compañeros. igualmente.